cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Mis lecturas son de verdad que tan variadas, imagínate. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Y también me gustaría invitarte a los dos canales de Dime Cómo Te Amas, que allí encontrarás las situaciones similares a las que quizás puedas tener en tu vida o estar pasando por tu vida, como es el amor y el desamor si se quiere, y también consejos para la autoestima. Y también el canal de Mensaje de tu Ser Interno, que también te habla de amor y desamor. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Géminis. Vamos a ver qué hay para ti. Empezamos. Entonces, tu energía, ¿cómo está esa energía? ¿Cómo te sientes? ¿Estás invocando a tu persona especial? ¿Estás invocando a el amor o en todo caso al desamor? Vamos a ver qué es lo que hay para ti. ¿De acuerdo? Veamos. ¿Tienes planes de conversar con alguien, hablar con alguien? Quizás, no sé, creo que vas a poner puntos sobre las íes muy pronto. O pareciera ser que eso es lo que te toca hacer, mi querido y adorado Géminis. Necesitas hablar, conversar, tener una conversación muy seria con alguien. Es necesario que lo hagas. Así que vamos a ver entonces qué es lo que viene ahora. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mente ahorita con respecto a eso? Es una conversación que hay por allí. Vamos a ver. Sí, lo que quieres es definitivamente poner puntos claros. Poner puntos en las IES. No quieres más ilusiones. Ya no quieres más. Quizás a lo mejor pueda ser que des algo por terminado, probablemente. O que hables con esta persona para reiniciar algo, pero realmente que tenga que ser de una manera seria, de una manera de verdad como debe ser. ¿Y qué es lo que estás sintiendo, si se quiere? ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo están esos sentimientos? ¿Qué te lleva todo esto? Ajá, es como especie de una, digamos, de una intuición que tú tienes. Quizás a lo mejor tienes la intuición de algo. Sientes que a lo mejor las cosas no están saliendo como debe ser. Quizás a lo mejor necesitas aclarar algunas situaciones, tienes dudas o quizás a lo mejor tú tienes otros planes. Y ahora, como quien dice, quieres soltar probablemente una relación, la quieres soltar. Pareciera ser, porque veo que tienes como que esa conversación probablemente es como para hacer un finiquito, como para definitivamente, si esa persona se está portando como dicen, mal y no toma decisiones, ni se va ni nada, pues tú tendrás que tomar tus decisiones. Así mismo es, Géminis. Sí, definitivamente, quieres, como quien dice, dormir y hacer un stand-by. Quieres hacer, como decir, vamos a dejarlo así. Quieres hacer ahorita como especie, mira, y con muchísimas esperanzas para el futuro, ¿sabes? Veo acá que estás como diciendo, voy a tener que poner un parado a esta situación, ya no puedo más. Ya esto se me está colmando, ya de verdad no puedo más. Yo necesito tomar las decisiones que tenga que tomar y tomarlas de una vez. Es lo que estoy viendo. Pareciera ser que como que dices, voy a hablar, o es lo que realmente el tarot te estará pidiendo, que quizás hables con la persona y de una vez pongas tus puntos claros, los puntos sobre las IES, mi querido Géminis, porque sí que estoy viendo que definitivamente aquí hay algo que no está como no está como saliendo bien, no, estás confundido, estás confundida, no te sientes satisfecho con la situación, con la relación, y tu intuición algo te está hablando, algo te está diciendo, tu intuición algo te dice, y tú definitivamente lo que vas a hacer es que vas a dejar, como quien dice, esto así.
vas a entrar como especie de un coma inducido en donde vas a estar como indiferente a todo. Como que ya no es lo mismo de antes, definitivamente, Géminis. Así mismo de clarito. Ya no es lo mismo de antes. Ya de verdad que las cosas se están saliendo de contexto y ya de verdad ya tú no quieres más nada. Ya tú lo que necesitas es como decir, hablar claro. Y definitivamente, si hay que terminar, se termina. Y si que hay que seguir, habrá que poner puntos claros. Sí, señor, mi querido Géminis. Así mismo es. Vamos a ver esa otra persona. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente entonces ahora con esa posible decisión que tú puedas tener? Vamos a ver. ¿Qué te pueden estar diciendo? Veamos. Wow. Imagínate tú. Veamos acá entonces cómo está esa persona. Esa persona necesita comunicarse contigo. Necesita quizás hablarte. Esta persona no quiere de todas dejar las cosas como están. Dejar las cosas así como tú la piensas dejar. Esta persona necesita comunicarse. Quizás no te consigue porque ahora tú estás durmiendo con el ermitaño, si se quiere. Ahora no te está consiguiendo. Le va a costar bastante buscarte, encontrarte, sí señor. Y si insiste e insistirá muchísimo en buscarte. Pero ahora, claro, esta persona ya está viendo cómo tú vales, que tú estás poniendo tus condiciones, que tú te estás poniendo firme, que te estás poniendo, como quien dice, ya no eres la misma persona. Y es por eso que ahora esta persona está viendo lo que vales y no quiere perderte. Para ti, Géminis, y para todos, o para todo el mundo, esto es algo sine qua non. Esto quiere decir que esto es así. En el momento en que tú empieces a poner tus condiciones, que tú empieces a sacar tus valores y tu dignidad por encima de todo, ahí es donde la gente empieza a darse cuenta el valor que tienes. Y eso es lo que veo que estás haciendo. Estás poniendo tus valores donde tienen que estar y definitivamente es así como que tú dijeras, 2 y 2 son 4. Esto es así y más nada. Eso, mi manera de sentir y de mi manera de pensar y mis valores y dignidades son a este nivel. Si lo quieres bien y si no, pues bye bye. Y agarras y como quien dice, te acuestas a dormir, te metes en tu coma inducido y no quieres saber de nada. Esta persona le interesas, quiere buscarte, de verdad te quiere, le interesas como eres. Ahora con esos cambios que tienes, ¿va a seguir contigo? Pues que lo demuestre. Así de sencillo. Y eso es lo que está haciendo, ¿sabes? Está tratando de buscarte. Está tratando o va a insistir en buscarte. Lo que pasa es que quizás, a lo mejor, tú puedas tener otros planes. No lo sé. Pero sí veo que esta persona insiste en buscarte. Y no quiere perderte. Mira, aquí está en su mente. Esta persona lo que está es mirando a donde tú estás. Esta persona está viendo hacia donde tú estás y de verdad te observa. Siente que has cambiado, se ha dado cuenta que has cambiado mucho, Géminis. Y de verdad esta persona ahora no se lo va a querer perder. Ahora va a querer volver contigo. Sabes que ahora tienes otro valor. Se nota, se está viendo, lo está viendo en ti. La manera como te comportas. Y esto ya se hizo justicia. Acá ya se hizo la justicia. Y ahora lo que hay es que nivelar. Ahora sí que te digo. Ahora hay que nivelar esta situación. Y esta persona definitivamente está como muy congestionada. Esa rueda de la fortuna se está congestionando mucho para esa persona. Con muchísimas dudas que tiene. Porque ahora tú estás viendo que tú tienes ahora como otros planes. Ahora no le estás prestando mucha atención a la persona. Hablaste lo que tenías que hablar, quizás le dijiste todo lo que tenías que decirle, pero tú no estás esperando nada, ni respuesta ni nada, sino que sigues adelante. Esa persona te observa mucho, quiere comunicarse, quiere volver a empezar de nuevo, insiste en buscarte, no quiere perderte, pero ahora, como ya sabe lo que vales, ahora te vendes cara, ¿no? O te vendes caro. Ahora es más difícil ahora contactarte.
ahora es más difícil encontrarte, porque has cambiado, porque ahora eres otra persona, porque ahora realmente estás dándole el valor que le tengas que dar a tu dignidad, y eso es lo importante. Se portó de malito, pues ahora entonces que chupe, así mismo. El que quiere celeste que le cueste, ahora que busque, que trate de forzarse si realmente te quiere. Y tú estás como nada más esperando cualquier reacción. Tú tienes otros planes. Si esta persona viene, tendrá que demostrar que realmente me quiere. Tendrá que demostrarlo. Yo no pienso mover más un dedo, yo me caigo en coma inducido y espero resultados. Sigo adelante con mi vida, por supuesto, pero yo veré. Si esta persona de verdad le interesa mucho mi manera de ser ahora, mi actitud, mis condiciones, muy bien. Si no, que se largue, que se vaya de largo. Veo así que tú no estás como esperando, lo que te quiero decir, tú no estás como esperando a esa persona justamente, sino tú estás esperando acontecimientos, que vengan los mejores acontecimientos para ti. Si esa persona va a venir, tendrá que demostrar mucho. Sin embargo, tú te abres a otras opciones. Tú quizás tienes otros planes. Yo quiero ver de todas maneras acá si por casualidad hay algo por allí que se pueda estar asomando, algún otro amor que se pueda estar asomando por allí. Lo cierto es que aunque no así no sea, tú no estás esperando nada, si se quiere, de esa persona del pasado, a menos que venga con algo diferente, venga con una propuesta diferente, venga con algo que realmente te satisfaga, solamente así. Vamos a ver, para Géminis, ¿hay algo nuevo? Aquí hay un sí, aquí hay un no, no, sí y no. No hay un no hay un amor ahorita, no hay, pero mira lo que viene por allí. Esta persona del pasado viene a ofrecerte nuevamente amor, quiere buscarte, quiere darse una oportunidad otra vez contigo, se quiere dar una oportunidad. La cosa o el problema está en ti, en que te veo muy, como muy independiente. Quisiera yo decirte, muy independiente de los acontecimientos. No estás esperando esos acontecimientos precisos de esa persona, sino tú estás esperando lo que venga, lo que sea mejor para ti, así mismo. Y entre ellos lo que venga es, si viene esa persona, tendrá que venir con condiciones. Aquí dice que esperes. También te dicen que hay una resolución pacífica, te dicen los ángeles. Y vamos a ver otra cosa aquí que te dicen. Y que va a haber un mejoramiento de la salud, del estado de salud. Me imagino que de la relación, o de ti, o no sé, o de tus sentimientos, de tu manera de sentir, o de tu tranquilidad probablemente. Bueno, mira, mi querido y adorado Géminis, ahí te estoy dejando esa lectura. Estoy viendo que te vas a poner firme, te vas a poner muy decidido, muy decidida. Ya no serás la misma persona que fuiste antes. Ya no estás con contemplaciones de nada. Tú definitivamente te trancas, te cierras como quien dice las compuertas y nada más esperas. Si esa persona de verdad quiere buscarte, tendrá que ser con un cambio específico, con un cambio. Del resto tú no aceptas absolutamente nada. Y esta persona, lógicamente, ahorita está como muy indecisa, está como con esa rueda de la fortuna porque le dejas como quien dice sorprendido. Le has sorprendido tu cambio. Así lo voy a escribir acá. Le sorprende muchísimo tu cambio. Sí, señor. Le sorprende tu cambio. Para poderlo escribir en la descripción. Bueno. Ok. Entonces ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Géminis. Y sí que te digo, honestamente, déjame tomar un poquito de café. Honestamente, esta persona quizás no se esperaba ese cambio drástico tuyo. Porque fue algo así como que, no sé, como que te metieron en una cámara y te transformaron. Cuando saliste de esa cámara, saliste completamente transformado, transformada.
eres ahora como otra persona. Ya quizás le planteaste o le vas a plantear que las cosas son así, así, asado y ya, y punto. Y se acabó. Y si esta persona quiere venir, tendrá que venir de acuerdo a tus o bajo tus condiciones. Y no son tampoco condiciones que digamos que te van a beneficiar solamente a ti. Son condiciones que beneficiarían la relación si se quiere, pero esa persona tendrá que entenderlo, porque solamente para esa persona no. Solamente para esa persona no pueden haber condiciones. Esto tiene que ser en forma general. Y veo que definitivamente así lo estás haciendo. Yo no estoy viendo acá, por ejemplo, que tú le vas a decir, si esta persona llegara a tener un cambio, que tú le vayas a decir un sí o un no rotundo, sino que tú vas a esperar acontecimientos, tú vas a esperar, vas a darte tu tranquilidad, tu patada. Si esta persona de verdad lo quiere así, pues bien. Y si no, yo no me voy a matar la vida ni me voy a dar mala vida por eso. La vida continúa. Te veo muy, pero muy relajado o relajada, honestamente. Sí que te digo. Así que ahí te estoy dejando yo entonces esa lectura, mi querido Géminis. Espero que la tomes en cuenta, la parte que te corresponda, la parte que te haga resonar y lo demás, tú sabes para dónde va. Para el reciclaje. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.